FM, que creemos que es un invento de ahora, algo de este siglo, para nada, para nada. Esto viene de 500 años antes de Cristo. Ya hay una FM. Lo vamos a ver. La reencarnación, tanto que se habla, vamos a ver un ejemplo de un vídeo de un niño que nos está hablando de su otra vida. Es un niño de 5 años. Y lo que dice y lo que nos demuestra no tiene ninguna pega, no le podemos decir esto te lo has inventado o esto te lo han dicho tus padres. ¿Vale? Luego algo, ¿a dónde van nuestros seres queridos? Esto es muy, muy importante también. A nosotros, cuando se nos muere alguien querido, decimos, bueno, ¿y ahora dónde va? Porque a mí me han hablado del cielo, me han hablado del infierno, pero todo eso es cierto. ¿Quién viene? ¿Y cómo sabemos que nosotros cuando desencarnamos o cuando morimos, cómo sabemos dónde tenemos que ir? ¿Quién nos manda? ¿Quién nos dice el camino? ¿Quién nos instruye y nos dice, mira, tenéis que ir por este sendero, por al lado del canal de Torrero, por ahí? No. Todo esto lo iremos viendo, ¿vale? Y evidentemente, ¿hay vida después de la muerte física? ¿Hay algún medium aquí? No hay ningún medium. Tú no eres medium. Tú tampoco eres medium. Tú tampoco eres medium. No levantéis la mano a nadie. Hay un montón de mediums aquí, ¿vale? Desde la señora rubia del final hasta este señor son mediums. Somos todos mediums. Y todos tenemos la posibilidad de contactar con nuestros seres queridos. Y eso nos da la demostración palpable de que hay vida después de la vida física. La vida física es simplemente física. Lo que muere es el cuerpo físico. Y cuando uno muere, sale el espíritu, lleva todo su tiempo y lo ve allí y bueno, unos tienen una reacción, otros pueden tener otra reacción muy distinta, pero lo normal es que todos vayan con calma, ¿no? Bueno, hay vida después de la vida. Ahora vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar con la muerte. La muerte. La muerte es esta palabra tan tabú para la sociedad en la que vivimos. Es solo un paso más en nuestro proceso encarnatorio. En una sociedad tan materialista que nos hace aferrarnos a lo material, como si de ello dependiera el futuro de nuestra existencia, algo tan vital, que los egos que nos manejan desde la infancia hacen que en muchos casos solo nos dé para pensar aquello de ¿y si me muero? Cuando muera, todo lo habré perdido. ¿Qué será de mi casa? ¿Qué será de mi mujer? ¿Qué será de mi marido? Y esta es una de las razones por las cuales el hablar de la muerte hoy en día sea tan penoso y escabroso. En algunos momentos, en una posible conversación en la que un familiar, un amigo o una amiga ha trascendido. La muerte es tan natural en el ser humano como obligatoria. Y si nos fijamos en la definición de qué es la muerte, veremos algo interesante. Y nos dice que es un suceso irreversible que resulta del cese de la homeostasis en un ser vivo. Es decir, de su incapacidad de utilizar la energía para mantener el organismo vivo. Con lo cual las funciones vitales llegan a su término. Quiere decir que somos energía. Energía. Se ha llegado también a un punto donde se quiere desvincular este proceso tan natural para nosotros. El ser humano debe de mirar con otros ojos a la muerte, no como algo frío, oscuro y con tabú, sino comprendiendo que somos energía y que esa energía perdura por toda una eternidad. Que lo que tenemos en la tierra, que creemos que es nuestro, que es solo un préstamo a largo tiempo, es decir, esta camisa, la chaqueta, las gafas, los pantalones, solo somos usufructuarios de esto, usufructuarios de nuestra casa, usufructuarios de todo lo que tenemos.
Disfrutemos pues de ello, demos a las cosas su justo valor e interioricemos que después de la muerte del cuerpo físico, evidentemente, hay vida. A lo largo de esta tarde intentaré que seamos más consecuentes y conscientes de cómo debemos afrontar ese paso. Es evidente que cuando esto ocurra a un ser querido, nos duela. Pero si entendemos que estamos de paso, que en la realidad somos espíritu con cuerpo de terrícola, ese duelo será un poco menos doloroso y más entendible. Buscar información seria sobre ello y no dejarnos manipular por esas bonitas llamas ni youtubers que te pintan las cosas tanto con una luz ahí que al final es grisácea. Yo siempre os recomendaré, evidentemente, la filosofía espírita como espírita que soy. No porque soy de aquí del centro, sino porque la información que nos da es sencilla, clara y está al alcance de todos. La filosofía espírita nos explica el porqué, o por qué somos hombres, por qué somos mujeres. Nosotros cuando los espíritas siempre decimos, cuando una persona muere, no decimos que muere, decimos que ha desencarnado, ¿vale? Estas dos palabras que no significan lo mismo. Muerte, por ejemplo, es el punto de vista etimológico que significa cese de la vida orgánica. La muerte física es como consecuencia de los fallos de los órganos del cuerpo que tienen para su funcionamiento, o una muerte violenta en todas sus formas. Por otro lado, la desencarnación corresponde al desprendimiento del espíritu del cuerpo y suele ocurrir al mismo tiempo, a veces con un intervalo de tiempo. Sin embargo, la desencarnación puede durar a veces días, meses, años, y no en todos los casos en el mismo tiempo, ya que depende de los apegos que podamos tener a la materia, suicidio, etc. Por tanto, al morir no significa desencarnar. La muerte es la transformación de la materia y desencarnar es desligarse, romper todas las ataduras que tenemos como espíritus al cuerpo físico. En una liberación de nuestra conciencia, de nuestro yo, y la muerte, como ya hemos dicho, es un efecto biológico. La desencarnación es un acto totalmente espiritual y la muerte totalmente física. Si tenemos en cuenta que el ser humano pertenece al mundo espiritual, la muerte, como ya hemos dicho, es la emancipación del espíritu sobre la materia y el regreso a su origen, donde estaremos según los logros que hayamos tenido o los errores cometidos en nuestro periplo por la vida terrenal. Es la energía del propio espíritu quien da la vida al cuerpo. Una vez que desprendido el cuerpo muere. Cuando hay una ECM, no está desligado el espíritu del cuerpo. No, pero nosotros es una experiencia cercana a la muerte donde los aparatos médicos dan muerte cerebral, dan muerte física, dan muerte. Este cuerpo está muerto. Sí, pero yo digo no. Porque ese espíritu todavía está ligado por lo que nosotros denominamos el cordón de plata, ¿vale? Que es lo que une al cuerpo, perdón, al espíritu con el cuerpo. Sí, pasa. Te vamos a dar la cabeza a todos, ¿no? Eso. Ah, bueno. Siéntate quieta, por favor. Porque si no, no veis nada. Ya está. Ahí. Muy bien. Cuando realmente el espíritu podemos decir que ha desencarnado, es cuando ya hay una separación total del espíritu con superespíritu sobre el cuerpo. El cuerpo queda muerto y el espíritu ya va a donde tenga que ir, a su casa, a los familiares, a donde quiera que sea, ¿vale? Entonces, esa es un poco la definición que nosotros entendemos. De ahí que, como he dicho antes, las ECM te dan muerte cerebral, el electrocardiograma plano, todo plano, y en muchos casos empiezan ya a apuntar la hora de la defunción.
y de repente el cuerpo vive, revive. Es porque ese cuerpo no estaba desligado del espíritu. ¿Vale? Entonces el espíritu en un ECM tiene su experiencia que luego le iremos hablando más adelante. Tenemos aquí algo que evidentemente nos puede afectar un poco a la visión de cómo tenemos de qué es la muerte, ¿no? ¿Cómo ven las religiones? Va a poner unos pequeños ejemplos, ¿no? Por nuestras religiones, ¿cómo ven la muerte? El cristianismo lo ve como un paso hacia la vida eterna, ya sea como recompensa o condena eterna. Basada en las acciones de la vida terrenal, creen en la resurrección, donde Dios los devolverá la vida para el juicio final. Más o menos la religión, el cristianismo es todo lo que piensa y lo que nos dice. Si nos vamos al Islam, la muerte es el cese de la vida terrenal, pero no el final. Es una transición a la vida inmortal, pero en otra residencia. Aquí ya nos va hablando esta religión de que, bueno, estaremos de acuerdo o no con ella, pero ya nos aclara, nos va un poco encaminando hacia lo que realmente, al margen de las 40 vírgenes y todas estas cosas que suelen también. La religión Yoruba pues también nos dice que la muerte no es el final, sino una transición a otro plano de existencia. Se considera que el espíritu continúa en un plano diferente y quienes vivieron en una vida ejemplar se convierten en ancestros, generados o Egun, según ellos. Como vemos, la religión nos muestra varios aspectos, ¿no? Que nos pueden servir o en un momento dado nos pueden llevar a una pequeña confusión o ir. ¿Qué costumbres adquirimos con la muerte? La muerte está concebida como siempre como algo negativo, en el sentido social y cultural. Es decir, la sociedad le impacta la noticia de la muerte, por ejemplo, de alguien famoso. En nuestro ámbito más particular, la de un ser querido. Se llora de su pérdida. Las costumbres van cambiando así como la sociedad evoluciona. En cada cultura los ritos funerarios poseen un significado especial y suelen estar cargados de cierto simbolismo. Recordemos que en el antiguo Egipto, por ejemplo, se momificaban y se construían grandes pirámides para facilitar su tránsito al otro mundo. Los aztecas celebraban la muerte a través de rituales complejos que incluían el sacrificio humano. En el Islam, los ritos funerarios son muy simples. La rapidez del entierro e incluye también el lavado del cuerpo. En un funeral budista tradicional, pasados 3 días, los budistas prefieren la incineración al entierro, aunque también practican otras formas como la inhumación, el sepelio en el agua, dejar el cuerpo a la naturaleza a merced de las aves carroñeras y a su descomposición natural. En España, como ya sabemos, pues esto ha ido evolucionando. Ya pasamos de velar al difunto en las casas, ¿os acordáis de que son los que peinamos canas? Pues moría el difunto y estaba ahí en casa. En vez de Y también, luego al final. Y también como cambio, se va imponiendo la cremación. También como costumbre en el domicilio del finado se hacen pequeños altares con fotos, flores, etc. Cosas que, como el espiritismo nos enseña, en muchos casos puede ser perjudicial para el espíritu que acaba de desencarnar, ya que, como veremos más adelante, lo atamos a este plano con nuestros sentimientos. Es decir, si cuando una persona muere, un ser querido, nuestra mujer, nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja, en el dormitorio, que es una cosa muy clásica, ponemos 6-7 fotografías y expresamos siempre que las vemos el ¡ay! ¿Por qué te has ido? Eso es una manera de que a ese espíritu lo estemos amarrando, lo estemos anclando y no lo dejemos que pueda trascender y seguir su camino. Tenemos también creencias, hemos empezado con religiones, costumbres y las creencias. Las creencias sobre la muerte han sido muy variadas a lo largo de la historia y depende de la cultura, las religiones y las experiencias personales.
En muchas culturas la muerte es vista como el fin de la vida física, está claro, ya lo hemos dicho, pero no necesariamente es el final de la existencia. Por ejemplo, en el cristianismo se cree en la vida después de la muerte, donde las personas son juzgadas y luego van al cielo o al infierno, según sus acciones de vida. De manera similar, otras religiones como el Islam tienen visiones de una vida eterna en el paraíso o en el castigo eterno. En muchas culturas indígenas, la muerte no es el final, no es vista como el final, sino como una transición hacia otro plano o un ciclo continuo. En algunas de estas creencias, el alma o espíritu del difunto continúa existiendo de alguna manera, protegiendo a los vivos e interactuando con aquellos de alguna manera. Por ejemplo, en muchas tradiciones de los pueblos originarios de América, la muerte es solo un paso hacia el más allá, que no necesariamente se percibe como negativo. En otras culturas se abre la posibilidad de volver en animal, dependiendo cómo haya sido su vida terrenal, que nosotros denominamos metempsicosis. Por ejemplo, los espíritus superiores nos dicen que la metempsicosis no es posible. ¿Por qué? Porque involucionamos, ¿vale? Ni podemos pasar de canario a persona ni de persona a perro. El espíritu de la persona tiene unos atributos especiales que Dios nos ha dado sobre todos los animales, ¿vale? Y eso es el libre albedrío y la moral. Cualquier animal no tiene libre albedrío. Se mueven todos por instintos. Entonces, cuando un perro muerde a un niño, no es que ese perro sea malo, es que alguien le ha enseñado a morder, está enfermo, pero no lo hace por maldad, sino simplemente por instinto. O el hombre va y lo mata. En vez de hablar con el dueño y decirle por qué le ha enseñado eso. Por otro lado, algunas personas con creencias más ateas consideran la muerte como el fin definitivo de la conciencia, lo que puede generar sentimientos de ansiedad o aceptación. Dependiendo de la perspectiva de cada individuo, los ateos pueden verla como un regreso al estado previo al nacimiento, mientras que otras personas se enfocan más en vivir el presente, sabiendo que la muerte es inevitable y buscando darle significado a la vida mientras está en marcha. Así, las creencias de la muerte tienen una profunda influencia en cómo las personas viven, entienden su existencia y en muchas ocasiones son una fuente de consuelo y temor. Hay muchas personas que creen que cuando uno muere, es una creencia muy fuerte que ellos lo llevan, cuando uno muere, aquí se acaba todo, aquí se termina. Entras como una especie de sueño eterno y ya está, hasta hemos llegado, ¿no? Hay otras personas que no, que van un poquito más allá, que dicen que nuestro espíritu va a un sitio, como si fuera una especie de mar, donde allí vertemos todas nuestras experiencias, todo lo que hemos adquirido, toda nuestra sabiduría, la vertemos allí. ¿Para qué? Para que Dios se nutra de esa sabiduría y los demás la puedan compartir y coger. Hay dos cosas que personalmente yo no estoy de acuerdo. Dios no creo que le haga no le haga falta sabiduría de cualquiera de estos tristes mortales que estamos aquí ahora mismo. Él está muy por encima de todo eso. Eso por un lado. Y por otro, podría haber gente egoísta que diría: yo no hago nada, tú pórtate muy bien, adquiere experiencia, estudia, que cuando tú te mueras tú compartirás conmigo lo que tú has aprendido. Y eso no es así. Aquí cada uno, de manera individual, tiene sus experiencias, tiene su sabiduría, y es lo que nos hace evolucionar independientemente unos de otros, el padre del hijo, la madre de la hija. Somos espíritus independientes. ¿Lo vamos entendiendo un poco? ¿Sí? Esto nos lleva, esta suma nos hace ir al tabú de la muerte. Todos tenemos miedo a la muerte. Bueno, yo no.
yo no le tengo miedo a la muerte. Y no es porque sea un descabezado, sino porque sé lo que hay después. ¿Mm? Todas estas religiones, todas estas costumbres, siempre nos han hecho un tabú frente a la muerte. Ya no lo veremos más, ya no estaremos más con él, fíjese usted. Y realmente se le tiene el tabú a la muerte, inclusive, como hemos dicho antes, a la hora de tener una conversación. Y todo esto nos hace llevar que al desconocimiento nos lleva al miedo. Si nosotros realmente conocemos, sabemos, estudiamos, o leemos, o escuchamos conversaciones que sean buenas, ¿qué hay después de la muerte? Empezaremos a coger menos miedo a la muerte. Nos dará a lo mejor pena, ¿no? Pues porque podemos dejar a nuestros hijos, o a nuestros nietos, o a alguien querido, ¿no? Pero luego en realidad, si sabemos lo que hay después, que es lo que yo voy a intentar que entendamos todos, si sabemos lo que hay después, nos va a hacer menos duelo marcharnos, un poco menos de duelo marcharnos. Y que cuando alguien de nuestro entorno se vaya, entendamos dónde va, entendamos el por qué se ha ido. Y eso es muy importante, porque vuelvo a repetir, el desconocimiento es igual al miedo. Hay vida después de la vida, estamos hablando, no lo dudéis. Partiendo de la base de que somos energía, viviendo en un cuerpo físico acomodado a un mundo como una Tierra, con gravedad, presión atmosférica, etc. Es decir, nuestro cuerpo es único para esta forma de vida. Si viviéramos en otro mundo, tendríamos otro cuerpo. Yo siempre pongo el ejemplo de E.T. ¿Os acordáis, no? El pequeñito cabezudo. Si viviéramos en el mundo, en el globo terráqueo, en el mundo de E.T., pues ahora mismo serían todos cabecitas como las de E.T. Y yo no me diría unos 78, sino que me diría un metro, ¿vale? Entonces, los cuerpos físicos se adaptan a lo que es la Tierra. Cuando este cuerpo deja de funcionar por diversas causas, el espíritu sale, lo abandona, y de ahí donde empieza a gozar parte de su libertad como espíritu. Recordemos que todavía estamos anclados a este mundo material y todavía estamos bajo el influjo del materialismo. Nos convertimos en espíritus que seguimos con nuestras mismas ideas, nuestros mismos pensamientos, nuestras mismas costumbres, nuestros mismos vicios. Sí, también los vicios. Y que, por ejemplo, pues, un señor que le gusta mucho a las mujeres, que desencarna y no trasciende, sigue pues se le suele encontrar siempre en donde el sexo es práctica habitual. Allí te encontraremos. El que es jugador pues suele estar en los bares, en los casinos, en fin, en un largo etcétera, ¿no? El que es bebedor, pues ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En una floristería? No. Lo encontraremos en un bar. Hay quien piensa que cuando uno muere se acaba todo. Y voy a repetir que están muy equivocados. Pero también es importante, también debemos de respetar esas creencias. En su momento verán el error que han vivido toda su vida, que por lógica no puede terminar todo así, sin más. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en algún momento por el rabillo del ojo una sombra? O sentimos la presencia de un ser querido, o cuando estamos en la cama solos, sentimos como un abrazo que nos recuerda a... ¿Quién ha sentido ese abrazo? Vale. ¿Alguien más de por ahí por el fondo? Miguel. ¿No ha sentido nadie estar solo en casa, en la cama, y no sentir a alguien que se echa a su lado? Como el colchón se hunde. Sí. Y también hablar con ellos. Y también hablar con ellos. En principio parece que puede dar miedo, pero sin saber ni volvernos, sabemos quién es el que se pone ahí.
todos los que hemos estado aquí, pues bueno, pues siempre hemos tenido algún tipo de prueba, ¿no? Nos damos una credibilidad a estas formas de mostrarse el mundo espiritual y otras dudan y no lo creen muchas veces, aunque lo vean. Quizás será por miedo que no lo dicen de verdad. El mundo espiritual nos muestra hoy en día que hay vida después de la vida. Es decir, con las ECMs, con los medios, con las regresiones, con las constelaciones familiares, con los registros acásicos. En fin, todo ello con la espiritualidad superior lo ha permitido. Y nos quiere hacer ver que de una manera un poco más clara y sin búsquedas, que la vida sigue. Los medios. Aquí he levantado la mano así tímidamente de 2 personas, 3, pero sé que hay más. Vamos, de hecho, todos somos medios. ¿Verdad, Pamela? Todos somos medium. Los medium, hay muchos tipos de mediunidad, muchos, quizás tantos como personas. Pero si nos centramos en las más generales, ¿vale? Que puede ser la evidencia, es decir, que ve los espíritus. Una persona que ve espíritus, que ve fallecidos, que los ve, a esa persona, ¿cómo le vas a decir que la vida se invita después de la vida? Por supuesto que te lo dice, sí. A un medium parlante que incorpora a un espíritu y habla cosas sin que él sea dueño de sus palabras, ¿cómo le vas a decir que no? O un medium que habla con los espíritus, o bien a través de telepatía o a través de la voz. Hoy se oye la voz de los espíritus. ¿Cómo le vas a decir que no puede ser? O a estas personas que tienen una ECM, ¿cómo le vas a decir que no puede ser? Evidentemente todo está en que tú te lo creas, que quieras creer o no lo quieras creer, pero pruebas tenemos. Los clarividentes que siempre dicen a cualquier medium le dicen clarividente, ¿no? El clarividente es aquella persona, para que me entendáis, lo que echan las cartas, que ve lo que te puede pasar en un corto o medio espacio de tiempo. A esto es igual. Es decir, que la vida después de la vida existe. Y tenemos muchos ejemplos. Solamente queremos o esperamos que nos podamos un poco sumar a este movimiento, no a creer cosas que nos puedan parecer ilógicas, sino cuando hay muchísima gente que te dice que sí, será por algo. Es decir, no es una corriente nueva. ¿Nos acompañan nuestros seres queridos? ¿Qué opináis? ¿Que sí o que no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué nos acompañan nuestros seres queridos? Porque nos quieren, también porque los atamos, como hemos dicho antes, es decir, porque te has ido, porque hay una anécdota de un medio amigo mío que fue una señora viuda a decirle: oye, es que mi marido, ¿no? ¿Qué le pasa a su marido? ¿No? Que ha muerto hace 1 mes y medio, fíjate tú, me ha dejado, me ha abandonado aquí con la casa, yo sola, a ver qué hago. Él se ha marchado y mira, aquí me ha dejado todo. Su marido, el espíritu, estaba detrás del medio y le decía: joder, dile que me he muerto, que es que no me he ido con nadie. No me he ido con nadie, dile que... Claro, y el medio decía: pero a ver, si ha muerto, que sí, pero que me ha dejado aquí sola con... Pero si se ha muerto, que es que no podía hacer nada. Bueno, pues eso es una de las maneras de hacernos sentir, o de hacerles sentir al espíritu que todavía lo necesitamos. Que no quiero que te vayas. ¿Qué le ocurre a ese espíritu? Pues que se aferra a nosotros y ahí se queda. Otras veces, cuando realmente, no como esta señora, sino nos ven sufrir por la pérdida, que es normal, los espíritus normalmente no trascienden a planos superiores o al cielo, como queréis decirle, en el minuto 1. Se tarda un poco de tiempo.
¿Por qué? Pues porque se tiene que despedir de nosotros. ¿Cómo? De muchas maneras. Se pueden despedir en sueños. A veces soñamos con ellos y nos dicen, soñamos que nos dan un abrazo, no te preocupes que estoy bien. O un mensaje de móvil, un WhatsApp, con el teléfono de también, puede ser. Siempre nos acompañan. Otros, pues porque dicen, ellos mismos dicen, bueno, me quiero quedar. Porque mi mujer la veo muy triste y me quiero quedar. O un padre joven que dice, no, me quiero quedar con mis hijos que tienen 2 y 5 años, me quiero quedar con la madre, lo mismo. Son misiones que nos imponemos como espíritus que a la definitiva no conseguimos nada, porque no podemos hacer nada. ¿Os acordáis, no? Todo el mundo lo sabe, el amigo invisible. Pues el amigo invisible es un espíritu, evidentemente. Algunas veces es el abuelo, la abuela, padre, otras veces es un espíritu que a falta de hacer otra cosa que se aburre y se pone a jugar con la niña, o niño. Pero siempre es espíritus acompañando. ¿Siente lo que sentimos? Sí. Sí. Si nosotros estamos tristes y ese familiar se ha quedado con nosotros, se siente triste. Porque escucha, porque siente lo que nosotros sentimos, escucha nuestros pensamientos. Por eso siempre que hay alguien que desencarne, que no es cuestión de armar una fiesta ahí con un guateque y tal, ¿no? Pero decir, bueno, he pasado mis 2 o 3 días malos, ¿vale? Pero necesito que sigas la luz, que sigas tu camino, nosotros estaremos bien y sigue hacia adelante. ¿Cómo se sienten? De la misma manera que nos podamos sentir nosotros. Igual de bien o igual de mal. Teniendo en cuenta una cosa, que si ellos parten, trascienden, van a los planos espirituales y luego ellos van, pues van a hospitales espirituales primero, donde les curan, donde los reponen, el perispíritu, y luego van pasando por distintos planos evolutivos, es decir, afirmativos y demás. Cuando ya llegan a las ciudades espirituales, ellos nos siguen, saben cómo estamos, saben lo que estamos haciendo, saben en todo momento cómo estamos tristes, alegres, si con la familia vamos bien, si los hermanos se han discutido. El vínculo, sobre todo para las madres, el vínculo que se tiene con los hijos no se pierde al trascender. Cuando la mamá muere y trasciende, el vínculo con los hijos sigue, porque es un amor especial. Bueno, ya hemos trascendido y ahora vamos a hablar sobre la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? ¿Alguien sabe lo que es la reencarnación? ¿Nadie? ¿Quién vuelves a nacer? ¿Quién puedes hacer? Hablar. Cuando pregunto, habla. No cuando no te pregunte. Bueno, la reencarnación se produce cuando nosotros en el plano espiritual ya hemos efectuado todo nuestro planning, todo nuestro plano para nuestra planificación para volver a bajar a la Tierra y volvemos a reencarnar. Evidentemente, antes de nacer nosotros y antes de nacer nuestros padres, ya estamos de acuerdo nos ponemos de acuerdo con nuestros padres antes de nacer ellos, que vamos a ser sus hijos. Y que nos tienen que enseñar esto y que nos tienen que enseñar aquello. O al hijo le puede decir, mira, yo os voy a tener que enseñar un poco, pues, yo qué sé, el ego, los celos, la avaricia, lo que sea. Ahí hay un acuerdo de almas. Cuando los padres bajan, nacen, uno en Cuenca y el otro en Valladolid, y se apuntan, porque se suelen juntar, y están haciendo el acto sexual, pues el espíritu del hijo ya está allí, en la habitación.
la verdad es que es una cosa muy bonita, muy emotiva. Porque cuando van a hacer, están haciendo o van a hacer el acto, el espíritu, el perispíritu del hijo ya está manipulando, ya está haciendo ejerciendo algo dentro de los ovarios de la mamá. Ya los está preparando. Cuando el espermatozoide, esa cosilla que hace así, los 200 millones de espermatozoides van hacia los óvulos, es el propio espíritu, el que elige, fijaros bien, el que elige el espermatozoide que le va a dar a él su condición física y su sexo. Es decir, si él ha determinado que tiene que nacer como hombre, irá a buscar un espermatozoide que le dé esa característica como hombre. Y que aparte de eso, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Tengo que nacer con ceguera. Ese es el que me lo va a dar. Una vez que ese espermatozoide entra dentro del ovario y ya se forma el cigoto, allí ya es él el que va manipulando, el que va transformando y el que va haciendo que ese feto vaya cogiendo la forma que él desee y quiere. Esto es un ejemplo de reencarnación. A ver si se pone luz. ¿Lo pones? Dale en el ordenador al play. Joder, está abajo. Y ahí. Dale al sonido. Ya está. Mira a ver el altavoz ahora. ¿Has puesto el altavoz? Sube el volumen. Vale, es que además es interesante que lo oigáis. Pero está enchufado. Espera. ¿Lo conoces? Es que no veo. Igual está muy alto de golpe. Vale, gracias. ¿Está enchufado? Cuidado, no pongas a tope, que si no, igual está ya cuando vuelva. Ojo, baja. Los cables están bien. Sí. Los cables están bien, conectados donde están, ¿no? Una cosita tonta, pero tenéis dado el volumen del ordenador. Eso es lo que estoy mirando yo ahora. Espera a ver. Yo creo que sí que está dado el volumen. Sí, ¿Al y al 100, sí. ¿No? ¿Cuál es el misterio aquí? Para un momentito en pausa. Sí. Un momentito, a ver. Ya está. Y le está explicando al piloto del avión lo que tiene que hacer si el avión se inclina a la derecha, si se inclina a la izquierda, si tiene una emergencia, si no tiene una emergencia, ¿vale? Ahora está diciendo, reduces el motor y demás, ¿no? Y entonces el avión se nivela. Y él le dice, el piloto le pregunta y el otro dice, ¿y qué edad tienes? Tengo 5 años y 11 meses. Y sabe pilotar un avión en un caso de emergencia. Este es uno de los casos que hay, de muchos casos que hay de reencarnación. Hay una película que se llama Los hijos del ayer, que me imagino que alguno de vosotros la habréis visto. Es un caso verídico de una madre que nace
nace en Estados Unidos, una mujer, tiene sus hijos, y de repente siente como una llamada de que tiene que ir a Irlanda. Va a Irlanda y conforme se va acercando al pueblo donde a ella le llama y demás, se encuentra con sus hijos. Ha vuelto a reencarnar y los vuelve a ver, no de niños, sino ya, pues ya de muy abueletes, muy mayores. Bueno, aquí le siguen diciendo pues todo lo que es, si se acerca un impacto, no debe fluir o trabajar, y son además palabras técnicas que solamente un piloto conoce. Más potencia sobre subir, menos potencia en una caída y accidente. ¿Vale? Es una pena que no lo digáis, pero en fin. Hablan inglés, pero en fin, no sé, gusta oírlo, ¿no? Y el piloto le dice, ¿puedo conocer a tus padres? Vamos. Vale. Eso era lo que es una de las pruebas que podríamos estar aquí, bueno, horas y horas y horas poniendo vídeos, pero este es el que más me gusta, ¿no? Porque encuentro que un niño de 5 años y 11 meses le esté diciendo al piloto, en caso de emergencia, con unas palabras técnicas, que es lo que tiene que hacer, pues hombre, es una cosa bastante evidente de que este niño, en otra vida, pues ha podido ser por la edad que tiene y por las fechas que se hizo el vídeo, pues a lo mejor era un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Fácilmente. Bueno, ahora venimos aquí con qué es una ECM, que ya hemos hablado un pelín de ella. ¿Qué es una ECM? Una ECM es una experiencia cercana a la muerte. Es algo que no todo el mundo experimenta, afortunadamente, porque viene cuando el cuerpo físico tiene una muerte clínica. ¿Vale? En las jornadas que vamos a hacer el 14 de marzo, que ya tenemos puestas a la venta las entradas, ahí he traído a 2 personas especialistas. No es Luján Comas, no es Rosana Mainar, pero son 2 personas que una de ellas, la doctora Esther Garrido, es colaboradora de Luján, en Clovi, y he traído también a Vicente Guillén. ¿Vale? Van a estar con nosotros en el mes de marzo. Me imagino que a Vicente Guillén sí que os suena o lo habéis. Nos van a hablar los 2 de las ECMs. Y yo me he reservado un pequeño espacio que en mi ponencia se llama la ECM de mi vecino, ¿vale? Donde voy a subir al escenario con gente, con personas de vuestro barrio, del mío, personas que podéis encontrar por la calle, que han tenido una ECM. Nos los van a contar, les vamos a preguntar, les vais a poder preguntar cómo fue, cómo se sintió, cómo se sintió al ver su cuerpo, o dónde fue, o quién vino a recoger, a buscarlo, ¿no? Aquí tenemos una persona de ellas, Mari Carmen, con 90 años, una luchadora. Y canta las jotas bien, todavía. Bueno. Hay 2 tipos de experiencias cercanas a la muerte, de ECMs. Unas son las positivas y otras son las negativas. De las positivas, de estas sabemos pues prácticamente casi todo. Todas coinciden más o menos en lo mismo, ¿vale? Todos tienen un denominador común, es decir, que salen del cuerpo, flotan por el hospital y de repente se encuentran en un sitio muy luminoso y que alguien se acerca y le dice, ven. Caminan y resulta que esa persona que le decía ven, que se acerca hacia ellos, pues es su padre, es su abuela, ahí es un ser querido que le dice, no es tu momento, pero tienes que hacer esto. Esta es tu misión para cuando bajes de nuevo a la tierra. Y todos coinciden con lo mismo. ¿Y por qué me tengo que bajar a la tierra? Por lo gusto y lo bien que estoy aquí. Todos. Es algo que en ello coincide.
les dan su mensaje, les dicen que tienen que volver y la entrada generalmente suele ser algo un poco brusca, ¿vale? Y cuando se despiertan, cabreados. ¿Verdad, Mari Carmen? Muy cabreados. ¿Vale? Es como a los niños que les ofreces el helado y se lo quitan de los morretes. ¿Vale? FM negativas. Las menos conocidas, pero no menos importantes. ¿Quién tiene una FM negativa? Pues aproximadamente, perdón, el 3% de las FMs son negativas, que se sepan, porque lo normal es no decir nada, no se sabe nada. No lo suelen decir. ¿Por qué? Porque son negativas, porque lo pasan muy mal. Porque suelen ser personas que en esta vida pues pueden dejar mucho de desear. No son personas que se porten bien. Entonces el mundo espiritual les da la oportunidad de decir, ven, acompáñame, que te voy a enseñar, si sigues por ese camino, te voy a enseñar a dónde vas a ir a parar. La verdad es que eso es traumático, porque les enseñan. Yo he hablado con una persona que tuvo una FM positiva, pero posteriormente, a los 2-3 años, tuvo una negativa. ¿Vale? Porque dijo, mira, ya vale, que me quiero tirar por la ventana. Espérate un momento. Y su espíritu guía, espérate un momento. Antes de que lo hagas, acompáñame. Y lo acompaña a donde nosotros llamamos, a lo que nosotros llamamos el umbral, o lo que la religión católica, apostólica y romana diría el infierno. Y creo que estuvo 10 segundos o 20. Dice, mira, yo aquello no quiero volver, vamos, ni a oír hablar de aquello. La angustia, el dolor que se siente, que ves espíritus que se persiguen unos a otros, que a mí me insultaban, que nos insultaban, que querían venir a pegarnos pero no podían. O sea, dolor. Era algo como una neblina espesa, que dice, vamos, algo tremendamente horroroso. Y yo en mi vida he sentido nada como aquello. ¿Vale? Entonces, cuando una persona tiene una FM y le dicen, ven aquí, que te voy a enseñar, si no cambias a dónde vas a ir a parar, es normal que un tanto por ciento muy elevado a través del psicólogo. ¿Vale? En las FM positivas, evidentemente ocurre todo lo contrario. Pero también tiene su pequeño contrapunto. Estudios que han hecho en Norteamérica, porque en Norteamérica nos llevan años luz en todo esto, han descubierto que, según sus estadísticas, el 70% de las parejas que tienen una FM se separan. ¿Por qué se separan? Porque la persona que ha tenido la FM ya no tiene los valores que tenía cuando se casó con esa persona, con su pareja. Y ella dice, a ver, no, este no es mi Juan, que no lo han cambiado. Y evidentemente se lo han cambiado. Todas las personas que han tenido una FM han dado un vuelco a su vida. La ven de diferente manera. Lo que hablaba yo antes, ¿no? De darle justo valor a las cosas. Ellos se lo saben dar mejor. Aprecian la vida. No temen a la muerte ya porque la han sobrepasado. Y la verdad es que el que se atrevan a contarla, pues es un alivio para todos nosotros. El psiquiatra estadounidense Raymond Moody fue el primero en acuñar la expresión de experiencia cercana a la muerte. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay más parámetros, pero bueno, he decidido poner esto nada más. Y cuando la situación de muerte clínica a la que el sujeto sobrevive por reanimación, muerte clínica, está muerto, no hay el encefalograma plano, no hay vida. Sin que se haya detectado fallecimiento. Situación de muerte clínica en la que en un primer momento los intentos de reanimación son infructuosos y se dictamina fallecimiento, pero luego se reintenta la reanimación y entonces funciona.
situación de muerte clínica, fijaros bien, siempre situación de muerte clínica, de la cual el sujeto sobrevive sin que intervengan técnicas de reanimación. Abajo tenemos al doctor Juan José López Martínez, que lo podéis seguir en redes sociales, y cuenta su experiencia, un médico. Era un médico de urgencias, es un médico de urgencias, tuvo un ictus, en fin, no lo cuento, podéis seguirlo. Siempre estamos hablando de una situación de muerte clínica. ¿Vale? Yo he sido conductor de ambulancia y la muerte clínica yo la tengo en mis manos. Se me ha muerto mucha gente en las manos. Otros no. Hemos podido revivir, reanimar. No por yo, no por mí, sino porque esa persona no tenía que fallecer en ese momento. Entonces les hemos ayudado. Yo siempre digo que por mucho que el desfibrilador me meta ahí el chispazo que decimos nosotros, o yo esté haciendo una RCP en condiciones bien hechas, si ese espíritu, esa persona tiene que fallecer, va a fallecer, no hay más. Si a esa persona le van a dar una segunda oportunidad, o bien teniendo una ECM, o simplemente estando en muerte clínica, pero luego volver a vivir, pues es algo para pensarlo y modificar tu vida, tus hábitos y tu forma de ser. José López, ya os digo que tiene una ECM muy bonita. Esta es la que yo os decía que la podéis buscar en internet, ¿vale? Aquí ponéis relato de R y os sale. Esta la hizo Platón y como todos sabemos murió en el año 347 a.C. Y dice, él, hijo de Armenio, Panfilio de Nación, que murió en una guerra y habiendo sido levantado 10 días después los cadáveres ya putrefactos, él fue recogido incorrupto y llevado a casa para ser enterrado. Y yacente sobre la pira, volvió a la vida a los 12 días y contó, así resucitado, lo que había visto allá. Dijo que después de salir del cuerpo, su alma se había puesto en camino con otras muchas y había llegado a un lugar maravilloso, donde aparecían en la tierra dos aberturas que comunicaban entre sí y otras dos arriba en el cielo. Frente a ellas, en mitad había unos jueces, unos espíritus allí, que una vez pronunciados sus juicios, mandaban a los justos que fueran subiendo a través del cielo, por el camino de la derecha, tras haberle colgado por delante un rótulo con juzgado. Y a los injustos les ordenaban ir hacia abajo por el camino de la izquierda, llevando también estos detrás la señal de todo lo que habían hecho. Y al levantarse, él le dijeron que debía ser nuncio, es decir, que tenía que volver a decir lo que estaba viviendo, de las cosas de allá para los hombres, y le invitaron a que oyera y contemplara cuanto había en aquel lugar. Y así vivió como por una de las aberturas, vio como por una de las aberturas del cielo y otra de la tierra, se marchaban las almas después de ser juzgadas, y como por una de las otras dos salían de la tierra llenas de suciedad y de polvo, mientras por las restantes bajaban más almas, limpias, desde el cielo. Y las que iban llegando parecían venir de un largo viaje, y saliendo contentas a la pradera, acampaban como en una gran feria, y todas las que se conocían se saludaban, y las que venían de la tierra se informaban de los demás en cuanto a las cosas de allá, del plano donde estaban, y las que venían del cielo de lo tocante a aquellas otras. Y se hacían mutuamente sus relatos, las unas entre gemidos y llantos, recordando cuántos y cuán grandes cosas habían pasado y visto en su viaje subterráneo, que había durado 1000 años. Y las que venían del cielo hablaban de su buena aventura y de visiones de indescriptible hermosura. Como veis, esto no es de ahora, las ECMs. Esto no lo ha inventado ni Raymond Moody, ni Manel Sand, ni Luján Comas. Fijaros bien. Nos viene de Platón, el relato de él.
Luego a repetir, lo tenéis en internet, si lo queréis ver. Y además es un relato bastante extenso, pero bueno, creo que con esto tenemos suficiente. ¿A dónde van nuestros seres queridos? Hemos hablado un poco antes de dónde van nuestros seres queridos. Evidentemente, los que no se quedan aquí, que conseguimos que vayan, que trasciendan hacia planos superiores, que vayan al cielo, que se reúnan, que se vuelvan a reunir con sus familiares, pues es algo muy bonito. Los viernes estoy dando un curso de mediunidad y ayer una moza me dijo, oye, es que soy medium también, siento cosas, veo cosas y presiento que mi madre está aquí y ya llevo unos cuantos años. Y le dije, pues no, pues esto hay que solucionarlo, hay que pasarlo a la luz, hablamos con ella y más. Bueno, se quedó otra moza que es medium, enseguida, la medium enseguida la incorporó a su madre y enseguida pudimos hablar con ella. A mí esta se me coge el corazón un poco. La hija estaba oyendo a su madre, la estaba oyendo. Dice, no es que fuera su voz, o sea, no es que era una voz igual, pero es que hablaba ella así, con ese tono, con esa calidad, con ese color, con esa terminación, es que es ella, o sea, no tengo ninguna duda que era ella. La hija evidentemente se puso a llorar, pero lloraba de amor y de ternura. La medium empezó a llorar también. No lloraba la medium, lloraba la madre que estaba dentro de la medium. Y había ahí una unión de amor, de compromiso de madre e hija impresionante. Me costó un poco no convencerla, sino explicarle que tenía que pasar a la luz, que tenía que abandonar este plano. Y le pregunté, digo, ¿cuánto tiempo hace que no has visto a tu madre? Se alegró mucho. ¿Me gustaría verla? Pues claro que sí. Bueno, ya cuando atravesó la luz, el túnel, cuando ya atravesó este túnel, ella entró, como está entrando esta figura, pegó un grito, mamá, papá, empezó a llorar, a mí se me puso el corazón así, la hija también llorando a tope. Digo, venga, ves con tu padre, con tu madre, abrázalos, quiérelos y demás. Y fue algo realmente muy tierno. Por eso llegué tarde a casa ayer, pero... Y la verdad es que son momentos que los medios tenemos ahí que se nos quedan muy en el corazón, ¿no? Eso es lo que hacemos.